Bueno, antes de ingresar estábamos conversando en la salita de espera. Y comentaba yo que yo tenía deseos de volver a la universidad, a la Escuela de Derecho, porque cada vez me daba cuenta de que o las cosas habían cambiado o había habido unas reformas que yo no me había dado cuenta cuándo se habían producido, o yo no había entendido nunca nada en la universidad. Sobre el asunto de la Asamblea Legislativa. Mire, usted pasó por la universidad, pero la universidad no pasó por usted, así sería. Sí. Qué cosa más absurda. Yo no entendía. Pero también hay que ir a la base, a la escuela, para ver si la gente sabe sumar, restar y dividir como operaciones básicas, porque eso que ha sucedido en la Asamblea Legislativa, de que 4 votaciones, 26 votos en contra 25 y 25 votos a favor, y el presidente de la Asamblea Legislativa se saca, como sacar un conejo de un sombrero de mago, la resolución diciendo que se aprueba el presupuesto cuando ha tenido 4 votaciones en contra. Y esto es verdaderamente increíble, algo extraño. Es de antología. Extraño. Porque eso no suma, no hay suma ahí. Ahí 2 y 2 no son 4. Pero en política puede ser que 2 y 2 no sean 4. Por lo general no. Yo no me había dado cuenta de eso. Ustedes me sorprendieron. Porque yo había visto Te hubiera dado más tiempo si te hubieras dado cuenta. Claro. Yo había visto 26 a 25, pero entonces vi por sentado que era 26 a favor. No, que va. Güey, ¿por qué no le así? Si están aprobándolo, pero ahí fue rechazado eso. Pero estamos hablando de un presidente de la Asamblea Legislativa que es decir que desde algún punto de vista, si funciona con posibilidades de continuar en esa carrera política, sería un hombre sumamente autoritario, de mantener poderes públicos y de llegar a aspirar a algún otro poder más grande. Poderes omnímodos. Porque bueno, eso solo... O dictadura en democracia. Sí. Para usar una frase que a veces se trae jalada del pelo, pero eso sí es dictadura en democracia. A propósito de dictadura en democracia, quiero aclarar que yo pues no tengo una amistad íntima, ni mucho menos, porque yo fui muy amigo del padre del doctor, el devoto Guevara. El padre lo conocí muy bien y tuve de veras una bonita amistad con él. Y entonces, pues con Otto, repito, no he tenido nunca una amistad así entrañable, ni íntima, en realidad no he tenido amistad con él. Pero me sorprendió que fuera el culpable de todo esto. Después de haber estado objetando. Había sido de los más reiterativos en el asunto, que era muy poco lo que se había rebajado, insistiendo. Y a última hora se abstiene con un argumento que puede ser cierto, pero que no era el momento de traerlo a colación, que era que la votación era ilegal. ¿Por qué? Porque se estaban aprobando partidas sin respaldo financiero, es decir, aprobando partidas sin recursos. Y entonces se agarró de eso y los 4 votos, no vamos a aprobar ninguno. Y eso hizo que se perdiera por 2 votos. Pero ya la Sala Constitucional se había pronunciado en 1997, a finales del 97, diciendo justamente eso. Es decir, que el presupuesto tenía que tener las partidas de gastos ordinarios justificadas en ingresos ordinarios, y no extraordinarios. Sí, así es. Y de pronto salen con este presupuestazo. Ahora es presupuestazo, fallonazo de la Sala Cuarta, todo es así ahora. Ya no es Sala Cuartazo, fallonazo. Sí, hay una familia que debe estar muy contenta, que es la familia Sasso, porque todo es Sasso, fallonazo, un desmadrazo, un presupuestazo y un presidentazo de la Asamblea. Si uno lee el primer discurso de él, el 1 de mayo, y lee el segundo discurso de él, del 8 de mayo, a mí me parecieron que fueron discursos sustantivos, con sustancia. Claro, a mí me gustó el de toma de posesión. Pero no solo eso, eran discursos que orientaban a una filosofía de desarrollo. Sí, fueron definitivamente. casi que yo percibí y dije, bueno,
si así va el presidente de la Asamblea Legislativa, probablemente va a ser un muy buen candidato dentro de 4 años, Sí. y a la Asamblea Legislativa le dar un cauce de que los parlamentos nos de una vez. No, indudablemente. Incluso en el discurso cita a Carlos Marx y todo, de manera que Sí. él hace mención para mí de ese tipo de cosas. Desde el punto de vista de contenido, en la toma de posesión del presidente, el discurso de él fue mucho más de fondo y mucho más sólido, ¿Cómo no? ¿verdad? Es decir, fue excelente. Fueron de créeme. directrices de fondo Sí, del trabajo legislativo. definitivamente. No, así es. Y ahí ahora lo ha tirado todo al canasto. No sé si de la basura, pero al canasto de la ropa sucia, por lo menos. Bueno, a ese le perdió la lira y ya no puede seguir cantando poemas. Ahí le dijeron este señor que fue presidente de la Asamblea cuando fue diputado por el partido, ¿cómo se llama? Social cristiano, sí. Redondo. Sí, que dijo una barbaridad. Mario Redondo. Sí. Cartago. Sí, dijo, es que en esta asamblea hay algunos que no gastan la suela de los zapatos porque se acostumbraron a andar de rodillas. ¡Qué horror! Yo me quedé en una sola pieza. Hay que ver quién es Renque. No, él se estaba refiriendo al presidente de la asamblea. Fue muy evidente porque fue contestándole. No, por eso es un enfrentamiento. Bueno, vamos a ver, porque ahora han presentado, creo que 3 recursos a la Sala Constitucional sobre esa resolución. A la misma Sala Constitucional que le está haciendo el favor al gobierno. Ese es el punto. Bueno, dicen que le hace el favor al gobierno porque los tienen amenazados con el asunto de las pensiones. Entonces, tranquilidad del gobierno, tranquilidad en las pensiones. A pesar de que hoy, en estos días, han informado de que muchos funcionarios judiciales están saliendo en carrera ahuyentados por la amenaza de perder el régimen de pensiones que tienen. Pero bueno, es parte del entorno. Yo creo que sobre este asunto de las pensiones hace falta de veras un estudio, pero de fondo, de qué es lo que ha pasado, porque en la organización de los maestros y profesores hay unas pensiones exorbitantes, ¿no?, que uno no entiende de dónde salieron. En la, ¿cómo se llama?, en la de Hacienda y Asamblea Legislativa, también hay otros de 18 o 17 millones, es que para mí no hay forma de defenderlos, ¿no? Y esa fórmula que vos habías comentado que habías, y que yo no sabía que eso existía porque don Gonzalo Facio una vez en el bufete empezó a recoger datos y a armar un proyecto impositivo hacia las pensiones, es como escalonado, muy bien. Y yo no sabía que ya existía, que lo había hecho Fernando y ¿quién era el otro? Memo Chaverri. Y Memo Chaverri. Es decir, habían hecho ese escalafón de impuestos. Pero no siempre acuden a soluciones que no tienen sentido, ¿eh? ¿Por qué? Es decir, ¿qué es lo que pasa? Claro, yo entiendo, digamos, en la Asamblea Legislativa, pues hay muchos diputados que se vería afectado en el futuro, para el futuro. Y entonces debe ser doloroso, ¿eh? Bueno, el problema de las pero pensiones... es una cosa que hay que hacerla. El problema de las pensiones legislativas era que un diputado, digamos, que fuera diputado solo una vez, 4 años, digamos, o 2 años, incluso, que habían diputados a veces de 2 años, o de un periodo más corto, por sustitución o por lo que fuera, y automáticamente se ganaban la pensión de diputado, que crecía igual que el salario de los diputados. Sí. Ese era el problema. Yo me acuerdo de aquel con el hermano gemelo, que lo puso al final. En febrero, sí, y saliendo en mayo. Sí. Solo No, para que le aumentara casi para $1 que le millón de aumentara. pesos. Ahora, les voy a contar una cosa. En términos que proporcionales, en ese caso. yo en una exposición que hice sobre el asunto, la hice más con el hígado que con el cerebro, sobre el asunto de las pensiones, hice un comentario de cómo se había producido, porque muy poca gente conoce la historia, esa, digamos, llamémosle alianza entre el régimen de pensiones
de Hacienda y del Poder Legislativo. ¿Por qué? Nadie lo sabe. Es decir, yo es que lo viví, yo soy testigo de excepción. La idea original del fondo, que no se llamaba fondo de pensiones, fondo de retiro, fue don Alberto Martén cuando estuvo ahí. Y se trajo a un chileno, actuario, hicieron una serie de investigaciones. Posteriormente, bueno, don Alberto se fue, eso quedó ahí. En el tiempo de ULATE estaba don Alfredo Hernández Bolio. Yo estaba trabajando, yo era inspector de la renta, inspector de la tesorería. Y don Alfredo tenía una virtud que lo tomaba uno muy en cuenta, hacía sus reuniones y llamaba y decía. Y tenía un secretario que era un viejo gordo, Fernández, no me acuerdo cómo se llamaba, que siempre se paraba en la puerta cuando estábamos en las reuniones. Resulta que un día don Alfredo dijo que él se había encontrado en una gaveta por ahí un proyecto muy interesante que había sido hecho por don Alberto Martén y revisado por unos actuarios chilenos, y que sería bueno enviarlo a la Asamblea Legislativa, porque era una forma de que en el inicio, en la presentación del proyecto, don Alberto decía que lo interesante del proyecto, del Fondo de Retiro, era que otros ministerios copiaran el sistema. Eso era autofinanciable. Y ya tenía algo de la, ¿cómo se llama?, del famoso Plan Martén, que es el solidarismo. ¿Por qué? Porque había una contribución del empleado o funcionario y una del Estado. Recuerdo que un gran amigo, Claudio del Valle Aguilar, que trabajaba conmigo, o trabajábamos juntos, en realidad él no trabajaba conmigo, lo llevamos a la asamblea. Una secretaria lo recibió, firmó, nos dio el acuse de recibo y nunca hicieron nada. Pero yo creo que ni lo recibieron los diputados. Entonces hicimos el informe, le dijimos a don Alfredo que parecía que a nadie le interesaba el proyecto. Y se oye un vocerrón en el fondo y dice: don Alfredo, yo le paso eso. ¿Qué fue? El secretario este. Es que no lo presentaron bien, yo se lo paso. Y ahí, pasalo. No me lo digas, pasalo, a ver qué es lo que pasa. No, yo no digo, yo se lo paso. 3 días después nos llama don Alfredo y dice: ¿me van a creer lo que les voy a contar? ¿No? Y mi secretario, fulano de tal Fernández, logró que aprobaran, que le garantizaran la aprobación del... Lo voy a llamar para que... Y entonces se acercó y dijo: es que lo que había que hacer era darles un premio a los diputados. Yo les dije que por qué no se incorporaban ellos al proyecto, para que tuvieran también, en ese tiempo no tenían nada de retiro. Y que, claro, y entonces les gustó mucho la idea. Pero claro, yo les di un premio. ¿Cómo? ¿Cuál premio? Bueno, que ellos no tienen que pagar nada. Ellos no les retiran nada, no contribuyen, primero. Y segundo, que todos los años tendrán un aumento del 30% sobre lo acumulado. ¿Quién no lo aprueba? No hay nada. Y aprobaron por una maravillosa mayoría. Ese es el origen de ese, porque suena muy raro el matrimonio, ¿cómo se llama? Proyecto así de Hacienda y la Asamblea Legislativa. Bueno, esa es la historia. De manera que los diputados ahí tienen una mácula fea, porque nosotros contribuíamos con un 8%, algo así, durante años yo pagué eso. Y vino otra torta peor. En una oportunidad, algún funcionario de otro ministerio presentó un recurso cuando salió a la sala cuarta, en que por qué se discriminaba, por qué los de funcionarios y empleados de Hacienda tenían un régimen diferente de pensiones y que ellos no. Entonces la sala cuarta ordenó que todo tenía que ser igual. Pero claro, ellos no habían contribuido. Entonces quebraron el fondo y el Estado tuvo que asumir. Suena a una novela barata, pero es ciertísima. Sí. Así suceden las cosas en este paisecito
de gloria. El problema es que tiene que resolverse de alguna manera. Claro, claro. Porque hey, o contribuyen más los asociados a un régimen de pensiones para poderlo sostener, ¿verdad? O van a sufrir algunos en el futuro, o no algunos, muchos en el futuro, porque van a irse comiendo el fondo. Claro, va a quebrar. Eso es. Y entonces el Estado, con fondos que no son para eso, tiene que soportar el régimen, como está pasando ahora. Con fondos del presupuesto tiene que soportar el régimen de pensiones, que no era así antes. En fin, hay mucha tela que cortar en esto, pero bueno, a eso, digamos, un tema interesante. En términos de las pensiones de la caja, a eso agrega, digamos, los huecos que se producen por la evasión del pago de las cuotas obrero-patronales, que le crean también un hueco enorme a la caja en eso. Pero la evasión es múltiple, porque el Estado paga con bonos. Ah, no, por eso es igual. No, es toda, estamos hablando de yo toda la evasión. Yo me acuerdo cuando Fernando Escalante era gerente, yo estaba en la Organización de Estados Centroamericanos, ya don Alberto me hubiera dicho, sí, ya lo sabemos. La famosa ODECA. Sí, la famosa ODECA. Marco Tulio Celedón la presidía, fue mi profesor de historia. Fue secretario general. Marco sí, secretario general. Sí, secretario general. Y yo fui el último. Profesor de historia mía. Sí. Tenía un sobrenombre muy simpático, Cacaegato. Cacaegato. No, pero era simpático. Sí, muy buena gente. Hombre inteligente, yo lo conocí, muy claro, inteligente, carajo más inteligente. Grandotote. Sí, el bigote, sí, que hablaba. No, yo lo conocí muy bien, era un tipo agradable que fue. Menos mal que lo querían. Yo no estoy hablando de... No, dije yo que sí era. Eso se le decía con cariño, se le decía con cariño. ¿Qué va? Pero ¿por qué le pusieron? Yo nunca entendí. Yo tampoco. El apodo ese. Porque no era la abuelense, ¿verdad? Sí. No, bueno, me parece que no, pero estaba pensando como alajuelense. Sí. No, pero es que en Alajuela hay ingenio para poner sobrenombres, pero este otro nombre yo no sé por qué, porque... Pero, bueno, no, yo no asumo ninguna responsabilidad. Porque si yo nunca he asociado el por qué le pusieron así, porque como tú dices, era una persona muy inteligente, muy preparada, muy capaz, y además era simpático y agradable. Sí, claro. Tenía un montón de virtudes. En fin, hizo el periodo de él en la Organización de Estados Centroamericanos fue bueno, a él lo sucedió el doctor Román y Vega, que fue excelente. Al doctor Román y Vega lo sucedió un guatemalteco, no recuerdo, que duró muy poco tiempo, porque lo presionaron para que renunciara y lo nombraron embajador en Costa Rica y estuvo embajador aquí. Y después hubo un periodo de ahí medio extraño en que los embajadores de los países centroamericanos asumían una especie de consejo que fue un desastre, hasta que me nombraron a mí. Ahí pasó algo interesante que no lo voy a contar. Sí, porque la ODECA solo funcionó en la década del 50, como ODECA. Bueno. Porque no funcionó ya en los 60, ya empezó el proceso de integración centroamericana de otra manera. Sí funcionó. Y si la ODECA fue anterior al proceso de integración, no, por eso que fue empezó anterior. en Honduras un año después. Así fue. Se creó la SIECA. Pero después pasa la SIECA. Sí, no, pero la SIECA es nada más en el aspecto puramente económico. Que es lo único que la funciona. ODECA era universal. No. Más político. No, perdón. Ahí sí voy a defender. No, de veras. Es que en la ODECA se manejaron un programa de asistencia en la salud con unas unidades móviles que las obtuvimos de regalo. Yo no era el secretario en ese entonces, y que circulaban por todo. Esas famosas hospitales circularon por todo Centroamérica y atendieron un montón de gente. Después el programa de libros de texto, que se inició muy bien, desgraciadamente empezó a meter la mano en la ROCAP, que era el ID regional. Eso distorsionó esos textos, porque la Universidad de Costa Rica en esa época dio una batalla enorme. No, es que empezaron para que fueran rechazados. Empezaron a meter cosas interesantes para la historia norteamericana en esos libros. No solo y a eso, sacar, sino que además quitaban los símbolos nacionales. Sí. El contenido nacional patriótico centroamericano quedaba al margen. Entonces banderas así no que empezó. Eran en blanco, así escudos no empezó. en blanco. Se empezó porque la idea era que hubiera un solo símbolo. No, pero yo creo que eso estaba metido en la ODECA
y en el país donde manejó la UDECA, siempre ha existido, y yo creo que sigue existiendo, un afán de no de integración centroamericana, sino de unidad, reunidad. Y eso influye para que se eliminen los diferentes símbolos y se ponga un solo símbolo, etcétera, etcétera, etcétera. A mí me No, tocó pero es que ahí eran padecer símbolos en blanco, es decir, no eran símbolos ni siquiera... No, en los libros de texto porque no. hay un escudo centroamericano y hay Sí, una claro, bandera centroamericana, claro. nunca se celebran ni se conocen ni nada, No, existe. así es, claro. Y en ese sentido, digamos, los símbolos que se usaban en los libros de textos de la ROCAP eran totalmente pero en blanco, y eso estaba más bien en función de la Los libros época de texto, insurgente ese que había en fue esa otro- época en América ese Latina y en fue América otro- Central. Otro error. Les bautizaron libros, y eso fue en la universidad, los libros de texto de la ROCAP, porque la ROCAP lo que había hecho era financiar el proyecto, y originalmente era totalmente centroamericano. No, pero los distribuían los distribuían con Con las la banderitas gente, y las manitas. con las banderitas Por eso, gringas, ese fue el Centroamérica, error. con eso, Pero con eso bueno, lo en todo distribuían. caso, Y en ese sentido, Por es que no aterrizo todavía hasta que no termine. en ese sentido fue totalmente disfuncional. No, de acuerdo. Por eso repetía que, pero ya te digo, en el aspecto salud, en una serie de campos se trabajó muy bien y muy activamente y se reunían a los consejos. Yo tuve una bonita experiencia. Lo que pasa es que se rompió, básicamente, la acción se rompió con la guerra de El Salvador-Honduras, que erróneamente se habló y se calificó como la guerra del fútbol. Esa guerra se produjo por culpa de la United Fruit Company. ¿Sabías esa historia? Porque resulta que... Había disputa de tierras. No, en Honduras empezaron con un programa de distribución de las fincas nacionales. Y entonces empezaron a votar gente. Y la gente, la mayoría eran salvadoreños, empezaron a huir y se creó el problema, ¿verdad? Pero que la guerra del fútbol no tuvo nada de fútbol. Pero eso no tuvo un detonante que fue un partido de fútbol. Sí, pero claro. eso es detonante. Por eso es que la llamaron así. Sí, para quitarle un poco. A mí me tocó, me acuerdo, un discurso de Alfredo Martínez Moreno, hermano de Jorge, que era canciller allá, en una reunión donde estaban los diferentes países, donde aclaró punto por punto y dio datos clarísimos de por qué se había producido la guerra, ¿no? Pero, hubo mucha influencia económica para que no se viera eso, pero así fue. Il faut atterrir. Aterrizamos.